Hola chicos, vamos a retomar el tema de los lenguajes. En las diapositivas pasadas les había mostrado las operaciones que se pueden hacer con los lenguajes, que son las básicas que manejamos en la teoría de conjuntos. Ahora, por otro lado, lo que vamos a ver hoy son las operaciones lingüísticas, que como les había mencionado o les había puesto en la diapositiva pasada, son la concatenación, el inverso, las cláusulas y las potencias. Dentro de la concatenación tenemos que, si tenemos dos lenguajes que son A y B, que están sobre un alfabeto sigma, ¿va? Se denota la concatenación como A puntito B o simplemente A mayúscula y luego B mayúscula, y se definen de esta forma. Si se fijan, se denomina de la misma manera en que denominamos la concatenación con las cadenas, ¿va? Pero aquí estamos hablando de lenguajes. Si se fijan, aquí tenemos que va a ser la concatenación de U con B, dado que U pertenece a A y V pertenece a B, ¿va? En general, igual como pasó con las cadenas, cuando hablamos de una concatenación estamos hablando de que no es una operación conmutativa, es decir, que si nosotros cambiamos el orden de estos factores nos da resultados diferentes. No es lo mismo hacerlo así que hacerlo de esta forma. Aquí hay un ejemplo y si se fijan, este es muy parecido al de la actividad que habían hecho previamente, porque habíamos definido un alfabeto y se habían definido dos subconjuntos de dicho alfabeto, que en el suyo era las cadenas que tenían nombre de mujer y las cadenas que empezaban con Luis, ¿no? Algo así. ¿Va? Entonces, al final de cuentas, es algo en realidad es lo que ustedes hicieron en la actividad pasada. Hicieron una concatenación de lenguajes. Al final de cuentas, internamente, aquí estamos concatenando cadenas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo A, B y C, que son cadenas, símbolos de mi alfabeto, y que A, B, A, C son cadenas de mi lenguaje A, ¿va? Y si se fijan, por ejemplo, aquí en la concatenación de A con B, estoy concatenando esta A con esta B y por eso obtengo el AB. Después voy a concatenar la misma A con el A cuadrada, dos veces A cuadrada, B cuadrada, y voy a tener AB cuadrada, ¿va? Entonces ahora voy a concatenar AB con B. Entonces voy a tener AB, como tengo dos B's, pues es B cuadrada, ¿va? Luego esta misma AB la concateno con B cuadrada y pues voy a tener B cúbica, ¿no? Porque tengo 3 B's. A eso se refiere este numerito. Es el número de veces que se repiten las B's. Si ustedes lo quieren poner así, ABB, ABB, ABBB, lo pueden hacer, ¿va? Y bueno, ¿dónde me quedé? Aquí. Y quedamos que AC con B, aquí está, miren, ACB, y AC con B, 2 veces B, aquí está, ¿va? Y se fijan, pues si hacen ustedes lo mismo, pero al inverso, que digan B con A, aquí va a estar BA. Y luego B con AB, aquí tengo B con AB, ¿va? Y así sucesivamente. Y aquí queda demostrado, bueno, aquí no demostrado formalmente, pero aquí podemos notar que no es lo mismo concatenar A con B que B con A. Bueno, ¿y cuáles son las propiedades de la concatenación de lenguajes? Si se fijan, todo lo que hemos visto está relacionado muy de la mano, como les he dicho antes, con la teoría de conjuntos, ¿va? Es la parte matemática, si lo quieren ver así, de la computación. Entonces, considerando estos tres lenguajes A, B y C, que están definidos sobre un mismo alfabeto, es decir, que estos lenguajes son un subconjunto de nuestro universo de discurso, que es sigma asterisco, entonces vamos a tener estas 4 propiedades. La primera hace referencia a, primero, este simbolito de aquí que es como un 0 con un palito, es el símbolo que se utiliza para conjunto vacío. ¿Sí? Eso quiere decir que el conjunto no tiene nada. Si lo vemos así, este sería como el elemento neutro de una conmutación. Entonces, si yo tengo A conmutado con nada,
pues es lo mismo que nada conmutado con A, ¿no? Y eso me da igual a nada. ¿Por qué me da nada y no me da A? Si lo quieren ver así, podríamos verlo como el elemento 0 en una multiplicación. Aunque este puntito no significa multiplicación, es lo que estamos haciendo, ¿no? Algo por nada es igual que nada por algo, que es igual a nada, ¿va? Es igual a 0. Por ejemplo, no sé, 15 por 0 es igual a 0 por 15, que es igual a 0, ¿va? Les digo, esto es solo una forma como de ligar temas, pero no, este puntito no tiene nada que ver con una multiplicación y este no es un 0. Es el símbolo de conjunto vacío. Por otro lado, si tenemos un lenguaje y lo estamos concatenando con el elemento de la cadena vacía, si se fijan aquí, nuestro conjunto tiene un elemento, ¿sí? Por eso está entre corchetitos. Entonces, no es lo mismo que esté vacío el conjunto, ¿va? Son cosas diferentes. Entonces, si tenemos lenguaje concatenado con la cadena vacía, eso es igual a tener la cadena vacía concatenado con el lenguaje, que eso es igual al mismo lenguaje, ¿va? Esto es como si dieran una multiplicación por 1, si lo quieren ver así, ¿no? Igual 15 por 1 es igual a 1 por 15, que es igual a 15. Igual les recuerdo que esto no es una multiplicación, sino una concatenación. Respecto a las propiedades, tiene la propiedad asociativa, que cuando hacemos varias concatenaciones podemos asociar elementos, ya sea que A se concatene con la concatenación de B con C, o primero concatenar A con B y luego concatenarla con C. Aquí sí es lo mismo, si se fijan, no estamos cambiando el orden, o sea, de qué va antes y qué va después. ¿Sí? Si se fijan, siempre aquí A queda de este lado de lo que resulte de aquí, igual de este lado, ¿no? La distributividad de la concatenación con respecto a la unión. Si recuerdan, la unión es una de las operaciones que podemos realizar con conjuntos, e igual con los lenguajes, que hacía referencia a... Déjenme ver si tengo aquí la diapositiva. Ah, sí, aquí está, a ver si se puede ver. Okay, va. Si se fijan, aquí en la unión lo que teníamos es que juntábamos los elementos tanto de A como de B, ¿va? Que eso es muy diferente a concatenar, ¿sí? No es lo mismo hacer una concatenación que una unión. Entonces, cuando nosotros estamos concatenando, haciendo una concatenación, pero que está también dentro de la operación una unión, se cumple esta propiedad, que es la distributiva. ¿Qué es lo que quiere decir? Si yo tengo un lenguaje A que está concatenando la unión de otros dos lenguajes, esto es igual a concatenar el primer lenguaje con A y luego unirlo a la concatenación que me da el segundo lenguaje con A, ¿va? Bueno, más bien A con el segundo lenguaje, para que no se pierdan el orden. Y pasa lo mismo en el caso contrario. Recuérdense que no es conmutativa la concatenación, entonces no es lo mismo poner A al principio o al final, ¿va? Por eso se ponen los dos casos, ¿va? En el primer caso, A se concatena con B y luego se une A con C. Se une con la concatenación de A con C. Y por el otro lado tenemos que B se concatena con A y se une con la concatenación de C con A. Estas son, pues les digo, estas son las propiedades de la concatenación de lenguajes. Si se fijan, son muy parecidas a las matemáticas. Y siguiendo la idea de una multiplicación, es como si yo tuviera aquí, no sé, 3 que multiplica, no sé, X por Y, ¿va? Por un decir. Entonces es como lo que hacíamos con los polinomios, ¿no? Este por este, y es lo mismo más este por este, ¿va? Aunque no les digo, estas operaciones no son ni la multiplicación ni la suma, pero tienen esas propiedades. Estas propiedades, como la asociativa, distributiva, la del elemento neutro, etcétera, son también propiedades que tenemos en las operaciones tradicionales, ¿va? Pero aquí lo estamos aplicando a teoría de conjuntos y específicamente a lo que estamos viendo con los lenguajes, ¿no? Ok, muy bien. Ahora vamos a hablar de las potencias de un lenguaje.
Recordarán que en las potencias de un alfabeto, que fue lo que vimos anteriormente, todas las cadenas de una determinada longitud k eran las que se asignaban a sigma k elevado a la k, ¿se acuerdan? Aquí cambia un poquito la cosa porque no hace referencia a las cadenas de solamente cierto número de elementos. Dado un lenguaje A sobre un alfabeto, acuérdense que este simbolito de aquí representa que es un subconjunto de nuestro universo de discurso, que es sigma asterisco. Y bueno, este simbolito de aquí representa que es un subconjunto que puede ser contener todo el conjunto de este lado o un subconjunto más pequeño. Y bueno, dado un número natural n, se define a a la n de la siguiente forma. Como verán, a la 0, es decir, tengo un lenguaje a la 0, lo que significa es que mi conjunto o mi subconjunto solo tiene el elemento de cadena vacía, ¿va? Cualquier lenguaje a la n pues representa que tiene ese lenguaje n veces, ¿va? De esta forma, cuando hablamos de a al cuadrado o a elevado a la potencia 2, es el conjunto de concatenaciones dobles de dicha cadena. Perdón. Es el conjunto de concatenaciones dobles de cadenas de A. Ok, ahora vamos a ver un breve ejemplo. Déjenme. Aquí tenemos un ejemplo. Déjenme poner aquí el puntero. Ajá, ya. Tenemos el alfabeto A, B, C, D, E. Y tengo el lenguaje 1 que está compuesto por los elementos de las vocales de este alfabeto, que es A y E. Cuando hablamos de que ese lenguaje 1 lo voy a elevar a la potencia 2, estoy haciendo referencia a que voy a tener L1 dos veces, ¿va? Me voy a regresar a la anterior. Si se fijan, hace referencia a que tenemos el lenguaje n veces, ¿va? Entonces, lo tengo dos veces. Aquí tengo concatenados como concatenar el lenguaje contra sí mismo. Entonces, lo que voy a tener aquí, si sustituyo lo que equivale el lenguaje 1, pues tengo A y E concatenado con A y E, ¿va? Si yo hago esta concatenación, pues elemento a elemento voy a concatenar A con A y obtengo el primer elemento, A con E y obtengo el segundo elemento, que es AE, y luego voy a concatenar E con A, que obtengo el tercero, E con A, y E con E, que sería el cuarto elemento. Y este de aquí es mi resultado, ¿no? Mi lenguaje elevado a la potencia 2 sería esto. Vamos a hablar de las cláusulas. Hay una cláusula que se llama Kleene o de estrella, o de estrella Kleene o de estrella. Normalmente yo he visto que hacen referencia nada más a estrella, ¿sí? Y si se fijan, se denota con un asterisquito, ¿va? Y bueno, esta descripción esta cláusula es la unión de todas las potencias de A. Si se fijan, me voy a regresar aquí, en las potencias, hemos referido a que es el lenguaje concatenado con sí mismo, pues n veces. Y en este caso, cuando estamos hablando de la unión de todas las potencias de A, pues va a llegar un momento en el que tengamos todas las palabras o todas las, como dice por aquí, aquí lo voy a poner, déjenme un subrayo para que lo tengan. Aquí está. Asterisco representa todas las concatenaciones de las cadenas que se pueden hacer con A, ¿va? De forma más sencilla, es esto, ¿no? Todas las combinaciones posibles que tenemos con A se definen con este A asterisco. Igual aquí viene resaltado en este cuadrito, donde A asterisco es el conjunto de todas las concatenaciones de cadenas que se pueden hacer con A, incluyendo la cadena vacía, ¿va? Es importante resaltar esto porque hay otra cláusula, que es la que vamos a ver a continuación, que es la cláusula positiva. En ella se denota con A y el símbolo de más, como ven aquí. Y bueno, a diferencia de la anterior, en esta cláusula también se
considera el conjunto de todas las concatenaciones de cadenas de A, pero no toma en cuenta la cadena vacía, ¿ok? Igual aquí lo voy a poner. Okay, como les decía, esta cláusula positiva no considera la cadena vacía, ¿sí? Esa es la diferencia entre la cláusula de A estrella y con esta que es o A asterisco y esta que es A con el símbolo de más, que es la cláusula positiva. La diferencia, igual si se fijan desde aquí, si se fijan aquí, empieza desde A, ok, A1, me voy a regresar a la anterior. Y se fijan, la cláusula de estrella empieza desde la 0, ¿okay? Desde la potencia 0 de nuestro lenguaje. ¿Va? Esa es la gran diferencia entre las dos. ¿Va? Es súper importante que les quede, grabado esto, ¿no? No considera la cadena vacía. ¿Va? Entonces, de manera general, ¿cuáles son las propiedades de estas operaciones del asterisco y la cláusula positiva? Bueno, vamos a considerar A igual que es un lenguaje, ya saben, sobre un alfabeto sigma, y consideramos que si tenemos, A más, lo voy a llamar así, A más, equivale a tener A asterisco concatenado con A. ¿Por qué? ¿Ok? ¿Por qué si A asterisco es diferente a A más? ¿Por qué aquí al concatenarlo con A ya estamos hablando de lo mismo? Muy sencillo, porque al concatenarlo con A estamos forzando a que de a fuerzas tiene que haber al menos un elemento de A. Entonces no puede quedar vacío, ¿no? Por el otro lado aquí la segunda propiedad es que si concatenas A asterisco con A asterisco, pues vas a obtener un elemento, o vas a obtener A asterisco, ¿no? Bueno, no un elemento. Todo lo que vas a obtener, pues están dentro de este conjunto, porque si concateno, si lo quieren ver es como cuando suman infinitos, ¿no? Si a infinito, le sumo infinito, pues voy a tener infinito, ¿no? La tercera propiedad es que si tengo A asterisco elevado a una potencia n, pues eso sigue siendo A asterisco, ¿sí? Porque es lo mismo que acá. Si se fijan, nada más que aquí tenemos cuando es una con la otra, pero si se fijan que esta potencia de un lenguaje, al final de cuentas, es un número n de concatenaciones contra sí misma, ¿va? Entonces se aplica de la misma manera. En la cuarta propiedad es si tengo A asterisco elevado a una potencia, bueno, a una cláusula de estrella, pues voy a seguir teniendo mi mismo elemento A estrella. Que acuérdense que A estrella son todos los elementos que se pueden obtener de un lenguaje. Si concateno, por ejemplo, A más concatenado con A más, pues el resultado claramente va a estar dentro del subconjunto o del conjunto de A más, ¿va? Respecto a la sexta propiedad que tengo, A asterisco elevado a una cláusula positiva, me va a seguir dando A asterisco, ¿va? Porque sigo teniendo todos los elementos de A asterisco. ¿Cómo se les puedo poner? Si se fijan, la principal diferencia entre usar, por ejemplo, A asterisco y A más es que A más no contiene el elemento de cadena vacía, ¿va? Entonces, al yo estar utilizando el asterisco aquí a fuerzas dentro de esta asterisco sí está la cadena vacía. Y al usar la cláusula positiva, estoy diciendo que aquí siempre va a haber un elemento de lo que esté aquí adentro. Entonces lo que está aquí adentro es A asterisco y pues claramente voy a tener como resultado algo dentro de A asterisco. Pasa diferente en esta forma, no porque el símbolo de asterisco está aquí, pongo ejemplo aquí, el más que está aquí, esta va a ser más. No, hay que pensarlo. Por ejemplo, aquí el A positivo, aquí elevado a la cláusula positiva, hace referencia a que aquí adentro no se toma en cuenta o no se considera la cadena vacía, ¿sí? Pero aquí afuera sí. O sea, todo lo que está aquí encapsulado puede contener la cadena vacía. Acuérdense de eso.
Sí, porque está elevado en la estrella. Aquí tenemos que está por la estrella. En el caso, por ejemplo, que ambos sean la cláusula positiva, vamos a tener positivo, ¿sí? Eso creo que también no hay pierde. Y bueno, si A y B son dos lenguajes sobre el universo de discurso, entonces si tengo la unión de estos dos lenguajes, bueno, y a ellos le aplico el operador estrella, pues eso es igual a tener el primer lenguaje operado por la estrella concatenado con el segundo lenguaje operado por la estrella, y todo esto también operado por la misma cláusula de estrella, ¿no? ¿Esto por qué? Porque aquí yo estoy diciendo que voy a tener todos los elementos de A, todos los elementos de B y todas las concatenaciones posibles entre estos dos elementos. Ahora vamos a hablar de otra de las propiedades, que es la de inverso o reflexión de un lenguaje. Dado un lenguaje A, igual sobre un sigma, acuérdense que siempre nuestros lenguajes están sobre un alfabeto, se define a AR de la siguiente manera, que AR es igual a UR, dado que U pertenece a. Acuérdense que esta nomenclatura de minúsculas hace referencia a las cadenas. Entonces, bueno, a AR se le denomina como reflexión o el inverso de A. Hay algunos autores que en lugar de usar la R usan el símbolo -1. ¿Va? Ambos son, pueden usarse, pueden usarlo de manera indistinta. Les digo, cambia dependiendo del autor. Hay quienes utilizan la R, haciendo referencia a la reflexión, y hay quienes utilizan más el -1 como manejándolo como inverso. Ambas son correctas, al final de cuentas es lo mismo. Y aquí vamos a ver un pequeño ejemplo. Considerando el lenguaje que ya habíamos trabajado en el ejemplo anterior, que es A, B, C, D, E, ahora vamos a tener el lenguaje 2, en el que tenemos que todas las palabras empiezan con la vocal A y se concatenan con los elementos de consonante del alfabeto, ¿va? Que aquí está, que es A con B, A con C y A con D. ¿Va? Si yo realizo la reflexión o el inverso, les digo, estas dos equivalen lo mismo, obtengo este resultado. Si se fijan, estamos hablando, por ejemplo, aquí me regreso aquí, al inverso de U. Y U es la cadena. Entonces yo aquí tengo esta cadena que es AB, esta cadena, le voy a aplicar el inverso. Y el inverso es, pues, darle la vuelta, ¿no? De alguna forma. Entonces empiezo con B y A. Igual pasa lo mismo con la siguiente cadena. Esta es como mi U2. Entonces le aplico el inverso y me va a quedar CA. Igual para el caso de AD, le aplico el inverso y me va a quedar como DA, ¿va? Y pues mi resultado final es el conjunto de todos estos elementos. Dentro de las propiedades del inverso tenemos estas. Si yo tengo una concatenación y le aplico el inverso, eso es igual a, si se fijan, aquí tengo A concatenado con B. Esto es igual a primero poner B al inverso y concatenarlo con A inversa. Por otro lado, si tengo la unión y luego le aplico el inverso, eso es igual a tener y el inverso del primer lenguaje unido al inverso del segundo. Pasa lo mismo en el caso de la inserción, nada más que ahora estamos con la operación inserción. Primero saco el inverso del primero y luego del segundo. Claramente el inverso del inverso es el elemento mismo. El inverso de A estrella es... ahora sí que espero que quede claro, es el lenguaje, todos los elementos del lenguaje aplicándole el inverso y todas las combinaciones que se puedan hacer con eso, ¿no? Y pasa lo mismo con la cláusula positiva, nada más que ahora en lugar de hablar de todas, estamos hablando de todas excepto la cadena vacía. Bueno, entonces, esta sería la explicación de las operaciones que se pueden realizar con los lenguajes